Nuestro invitado de hoy es licenciado en Derecho egresado de la UNAM. Tiene estudios de calidad total, administración, pedagogía y filosofía social adquiridos en diversas instituciones educativas. Es egresado del IPADE, socio fundador y director general de la empresa de consultoría internacional Consultores en Desarrollo Humano y Capacitación, SC. También socio fundador y director general del Instituto de Investigaciones Educativas y Familiares, AC. Es un destacado expositor de seminarios y conferencias en congresos de educación y familia en México, Sudamérica, Italia y España. Fue presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, AC, y vicepresidente del Centro Cívico de Solidaridad. Es cofundador y expresidente nacional de la Asociación A Favor de lo Mejor, AC. Es un hombre comprometido con el emprendimiento social, la defensa de los buenos contenidos en medios audiovisuales y su adecuado consumo. Hoy con nosotros, Francisco González Garza. Muy querido Francisco Javier González Garza, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, muchas gracias. Me da también mucho gusto saber de ti siempre, con todos tus éxitos, todos tus avances de toda la vida, Julio. No, muchas gracias, Francisco. Pues mira, hemos desarrollado una amistad que ha perdurado a través del tiempo. En los últimos años nos hemos visto poco personalmente, pero siempre estamos al tanto de lo que cada uno está haciendo. Tú con una labor muy destacada desde hace muchos años en un organismo ciudadano denominado A Favor de lo Mejor, que muchas de las personas recordarán y les hará sentido ahorita que platiquemos esa historia, pero tú fuiste de aquellos, mi estimado Francisco, que estuviste levantando firmas casa por casa en aquel movimiento que inicia, si mal no recuerdo, por el año de 1997 y que pues te das a la tarea con una gran vocación de hacer algo en favor de las audiencias, a los consumidores de radio y televisión en ese momento, porque han pasado muchos años y ahorita tú nos platicarás. Pero hay algo que me llama la atención, mi querido Francisco. Primero que nada, eres abogado, pero estudiaste algunos semestres de ingeniería. Cuéntanos desde ahí qué pasó y por qué esa decisión Claro, de la técnica o la tecnología a las humanidades. claro, Julio. Oye, Julio, también me da mucho gusto también verte, te digo, después de tantas tareas y trabajos. Si mal no recuerdo, nos conocimos muy bien cuando tú diriges el Canal 11 y a partir de ahí, bueno, toda la historia tan profesional que has tenido, sí que tenemos de fondo muchos lazos, ¿eh? Muchos temas y siempre a favor de México, ¿eh? Oye, pues mira, te cuento un poquito. Yo empecé estudiando ingeniería porque en mi juventud estuve trabajando en una empresa que fue Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ya extinta, ¿sí? Ahora ya, era un ambiente todo de eso de ingeniería. Yo tenía familiares ahí, tenía muchos amigos, y bueno, lo natural en ese momento era estudiar ingeniería, porque ingeniería planteaba, ¿no?, la posibilidad de hacer una carrera ahí. Y esto porque pues en mi época este tema de la orientación vocacional no era tan fuerte. De hecho, casi no existía. Sí te decían, hombre, pues que te late matemáticas, pero te guiabas mucho por los amigos, por tus inclinaciones personales, ¿no? Yo te diría que mi familia no me ayudó mucho a esto. Somos 11 hermanos, de tal manera que con 11 hermanos, tú te has de imaginar que no tenían tiempo mis papás para una orientación muy completa, ¿no? Bueno, Así que, pues mira, estudié ingeniería muy bien, me tocó la época del 68 y fue una época difícil para los universitarios y esto me hizo un poco merma porque en ese tiempo hubo mucha suspensión de clases, mucha suspensión de actividades y la verdad es que yo no me preparé bien en las matemáticas. Y esto fui arrastrándolo al cabo del tiempo y más o menos un poquito más después de media carrera, que ya llevaba media carrera, un poco más, llevaba casi el 70% de los créditos ya, me di cuenta precisamente por los movimientos estos sociales que yo tenía como otro llamado, tenía otras inclinaciones. Y entonces salgo de ahí y me meto a la Carlos Septién García a estudiar esa escuela de periodismo ¿cómo no?
un semestre y me di cuenta que yo no era periodista. O sea que Hombre. vas viendo cómo te va llevando la vida, ¿no? De uno a otro. Y bueno, ya una seria reflexión, me metí a Derecho. Te decir que Derecho me gustó mucho, me interesó mucho. Se me hizo una carrera, no te digo que fácil, pero sí fácil, en términos de que cuando tienes un razonamiento matemático muy serio, en cierta forma, las humanidades van siendo como cultura, lectura, tiene su técnica, todo esto, pero bueno, así que acabé Derecho, que fue realmente muy bueno, me gustó mucho, me importó mucho esos temas de teoría del Estado que me fascinaban, tuve excelentes profesores, ¿no? Y bueno, terminé esta carrera y mi primer trabajo fue en Altos Hornos de México, Altos Hornos de México, que también es una empresa, y entré a un puesto técnico. Es decir, porque tenía este historial técnico, entré a esto y inmediatamente a los 6 meses me llamaron al área administrativa, ya estudié administración, estudié calidad y bueno, la vida me llevó por el tema más bien de otro lado, ¿eh? Así que esa es la historia de muchos mexicanos. Te has destacado por participar en temas administrativos, en pedagogía, en filosofía social, en calidad total, que además eso me gusta mucho porque no nada más la calidad total tú la tienes como un concepto de elementos de orden, de principios, procesos, procedimientos, normatividades, certificaciones, lo tienes en tu forma de ser. Eres un hombre de excelencia en tu calidad de vida, o sea, eres un hombre que eres confiable, que eres de una sola pieza, que eres de alguien que tiene convicciones reales por lo que hace y por lo que profesa. Y eso me da mucho gusto. Es poca la gente que por lo regular adopta el tema de la calidad, sí, para el tema empresarial, pero no de manera integral para la vida. Y tú eres alguien que desde que te conozco lo transmites. Eres un hombre con un orden de ideas muy claro y que ha defendido sus principios también de manera íntegra y honesta, de manera congruente. Eso me gusta. Oye, no, pues, muchas gracias, que tú lo veas. Yo creo que nadie habla bien de sí mismo por el riesgo que además uno tiene, ¿no? Pero te agradezco mucho. Igualmente, Julio, también te expreso que si algo nos empata es eso, ¿no? La búsqueda de ser seres integrales, ¿no? Seres integrales que tienen exactamente, ¿no? Una base personal, una estructura de ver la vida, una manera de analizarla y de ir caminando en ella de una manera congruente, pero también con muchos atributos, ¿no? Con mucha esperanza de veras de ser una gente solidaria, no caminar en el mundo solo, sino vas caminando con los demás y por los demás. Y esto es un tema de muchos, tú uno de ellos, Julio, me parece bien, ¿eh? Muchas Déjame decirte un gracias. dato de calidad. Fíjate que yo estudié calidad total en Japón. Entré al grupo ADO y me dieron la oportunidad me llamaron para hacer un instituto que se llama Instituto de Cultura y Calidad. Son dos conceptos muy interesantes, porque tú lo estás diciendo ahorita, la cultura es un tema, pero la cultura no es solamente el aprendizaje, digamos, de las humanidades, como la música, la historia, el arte, sino más bien la cultura, ¿no? Lo que va uno desarrollando como valores, visiones, principios, pero también ese desarrollo humano muy completo. Y el instituto se llama de Cultura y Calidad. Y yo apliqué la calidad técnicamente, pero más también como cultura. Y eso me ha gustado mucho. ¿Cómo haces una cultura de calidad, no? Me acuerdo que nuestro lema era hacer bien las cosas desde la primera vez. Era una definición muy simple, pero era muy, muy importante, ¿no? Pero en fin, toda una vida ahí. Fíjate que recordando ahorita los momentos en que nos conocimos por ahí del año 2000, 2001, 2002, tú me hiciste favor de presentarme a un gran hombre, a don Lorenzo Servitje. Tuvimos ahí varias reuniones con el tema de a favor de lo mejor, con el tema de cultura, con el tema justamente de la calidad. Y a raíz de ahí el Canal 11 tomamos ese camino de certificarnos en ISO 9000 en todos los procesos. Lo hicimos en 7 meses, una entidad que en ese tiempo tenía 40 años de vida, siendo una entidad gubernamental. Tan es así que Oliver Smoot, el presidente de ISO a nivel mundial,
no creía que nos habíamos certificado en ese tiempo. Me habló por teléfono desde Suiza, me dijo, si yo le hago la auditoría, la única manera que yo le dé la certificación es que la haga una persona, otra entidad de certificación y no la que está en México, por el tiempo en que usted lo ha hecho y tal. Dije, mándeme a la que usted guste, pero hagamos un compromiso. Si yo apruebo esa certificación, usted me hace favor y el honor de venir a entregármela a México. Y así Ujú. sucedió, así sucedió. La Claro. verdad es que fue algo muy bonito, pero ahí empezamos el camino de la calidad. Tú fuiste un poco de los culpables de eso y también fuiste, sin querer queriendo, diría el clásico de la televisión mexicana, tú nos involucraste en hacer la primera defensoría de la audiencia en Canal 11. Sí. Fuimos los primeros, ese día lo firmamos Josefina Vázquez Mota, siendo secretaria de Educación Pública, Jorge Volpi, director de Canal 22 y tu servidor, y tú atestiguando ese evento hace muchísimos años. Ya andabas en ese tema de la defensa de los contenidos. Cuéntame, ¿Cómo no? Francisco, cuéntame ¿Cómo de no? esa vocación, de dónde surgió. ¿Cómo no? Fíjate que solo tomo un tema que has planteado. Logramos conocer tú y yo grandes hombres. Hemos conocido grandes hombres que nos han, digamos, ilustrado, que nos han compartido mucho. Uno, don Lorenzo Selvige, que como sabes es pues un gran hombre para México, no solamente empresario, sino un hombre con una vocación social muy, muy, muy grande, ¿no? Muy comprometido de tiempo, palabra y obra. Esto es lo que he dicho, ¿no? Y hizo una buena amistad contigo. En el tiempo que nos conocimos, nos decía, déjame confesarte, decía, este licenciado Divela, dice, es un hombre de calidad, es un hombre bueno, con él podemos hacer grandes cosas, ¿eh? Te Mira, lo pues, cuento porque oye, pues era qué amable. en las reflexiones que teníamos, ¿eh? Y efectivamente, ¿no? El Canal 11 fue, inauguró muchos temas, también de iniciativa, ¿eh? Iniciativas en contenidos de calidad, bueno, ya no digas para niños, sino de la cultura, todo esto. Miren, fíjate que la vocación de servicio, déjame decirte, me vino porque conocí, te digo, a través de la historia, hombres muy importantes. Mira, yo conocí un señor que tú has de conocer en la historia que se llama José González Torres. Sí, cómo no. José González Torres era un hombre un abogado de una pieza que era un defensor del tema educativo. Su tema era la educación y la democracia en México, ¿no? Y bueno, él tenía unas virtudes impresionantes. Cada vez que ibas a su oficina, te daba un libro, te daba una nota, te hacía trabajar, te hacía estudiar, te enseñaba, pero te llevaba por delante. Y a través de la historia, te digo, conocí, tengo la fortuna de conocer a muchas gentes muy destacadas y todas ellas con vocación social. Y esto se va compenetrando, te vas metiendo en esta dinámica de decir, oye, estas son buenas ideas, tenemos que hacer algo en general por el tema público y el tema de los demás. Y me casé con un concepto que algunos filósofos de algunos temas que toqué, que es el tema ese del bien común. Y ese me ha guiado mucho, el tema del bien común, porque el bien común es el bien de todos, el bien público de todos, pero de todos y en todas las áreas. Es decir, en el área económica, en el área de la salud, en el área de la convivencia, en el área de la educación, en el área de la espiritualidad humana, en todo esto, ¿no? Y eso, trabajar así como esta norma de cómo podemos hacer algo por el bien común, oye, me ha quedado desde toda la vida. Me tocó ser, cuando estaba en las preparatorias, ser representante de todas las preparatorias ante el consejo técnico. La UNAM tenía representantes de los alumnos como consejeros y me tocó, fui electo por las preparatorias. Entonces ahí te metes y te vas llenando de, pues esto, ¿no? De asuntos, de representaciones, pero sobre todo vas teniendo, ¿no? Como conciencia clara de que sí tenemos que construir una civilización mejor en la que estamos y para los que vienen. Así que pues por ahí ese ha sido el aprendizaje. Platícame de dónde nace la idea de a favor de lo mejor. ¿Qué es lo que los movió en ese tiempo? Además, supongo, fíjate qué visión, ¿eh? Yo le llamaría visión holística, porque hace 20 años no teníamos ni el internet, ni las plataformas, ni el streaming, ni lo que tenemos hoy en día, ni el uso de los celulares en el nivel de uso que hoy se tienen, de multimedia.
cómo esa visión, qué fue lo que percibieron quienes crearon esto para decir se necesita urgentemente tomar cartas en el asunto, de alguna manera también con mucha inteligencia, decir si ya se están haciendo contenidos, qué mejor que se pugne por hacer contenidos positivos. ¿De dónde vino eso? Mira, creo que fue, lo primero fue una reacción social que se dio como en un cambio medio también de época, yo diría, en México, cuando, sobre todo las televisiones privadas, empezaron a tener modelos de, digamos, de temas nuevos, técnicas nuevas. Todo esto Importar cuando formatos, se... importar oh, formatos tal vez. exactamente, y lo primero que hicieron fueron los talk shows, Ujú. que luego fueron reality show, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso fue, yo me imagino yo, que su intención era atraer al público. Y para atraer al público, lo que hicieron fue traer contenidos duros a deshoras. Así yo diría yo. Entonces, estos duros a deshoras quiere decir que llegó aquí Cristina Salavegue, que, que vino con esta, pues de Miami venían con este tema y lo metieron y creo que cometieron de principio un error porque cuando digo temas duros eran temas muy polémicos, pero también que eran, para nosotros los consideramos degradantes en algún momento, diálogos degradantes, no tenían una visión tal cual social, era una visión de escándalo, una visión de atraer al público a cualquier costo, diríamos, y esto hizo que la sociedad se desconcertara. Yo estaba como presidente de los padres de familia a nivel nacional y con esto los padres de familia hicimos una protesta pública primero. Esta protesta pública dijimos que no ayudaba en nada que a horarios esos contenidos se presentaran a niños, jóvenes y tal como se hacía. Era un esquema, el mecanismo era un esquema que yo te diría, eso no de morbo, decimos nosotros, porque pones una temática, pones a discutir a la gente una temática que no tiene criterio, pero la conductora y las conductoras lo que hacían era esto, ¿no? Explotar un poco así como el ánimo, ¿no? Todo lo que los confrontaba y luego coreaban con un público que aplaudía o reprobaba y todo. Bueno, era todo un asunto, ¿no? Entonces, no, Un coliseo mediático. mediático, ¿no? Bueno, esa protesta hizo que empresas como Bimbo, concretamente don Lorenzo Servit, que es su hermano, que ya hacían una tarea ellos de llamar a la responsabilidad social a los anunciantes y universidades, nos reuniéramos estos tres grupos para decir, oye, aquí hay un tema. Los medios de comunicación impactan mucho en la cultura, en la forma de ver el mundo a las personas, en sus valores, en la reafirmación de su cultura o en la pérdida de su cultura. O sea, hicimos unos razonamientos muy importantes. Y estos primero eran así como a priori, pero inmediatamente nos metimos así como con gente que había estudiado las temáticas, tengo muchos universitarios y también mucha gente que había creado contenidos y que decían, oye, los contenidos pueden ser mejores porque si tú le pones calidad a la construcción del contenido y como decía alguna vez Krause, porque lo invitamos a un congreso, el primer congreso internacional, él decía, bueno, hasta las pasiones más difíciles se Se pueden pueden presentar presentar, claro. de la mejor manera. Es un tema de crear contenidos con una intención, con inteligencia, ¿no? Con talento. Y bueno, nuestra postura fue primero decir, no queremos esos contenidos, tal cual. Entonces se hizo una gran campaña nacional. La campaña preguntaba a las personas, ¿quiere usted mejorar los contenidos que recibe de los medios de comunicación? Y nuestra sorpresa fue que al principio esta incipiente organización quería juntar más o menos 200,000 firmas Y firmó, juntó y 4 millones, ¿no? 4,5 millones de firmas reales. La gente salió a las plazas, en las escuelas, en todos los lugares y fue como una reacción social que nos dio una fuerza moral para decir, esto le preocupa a las personas. Entonces, este respaldo de las personas nos hizo dar un segundo pensamiento, que es decir, ¿qué podemos hacer? Y había dos opciones. Una, estar contra los medios de comunicación o estar con los medios de comunicación colaborando para que fuera mejor los contenidos. Y realmente la corriente que me parece muy constructiva se llama
a favor de lo mejor en los medios de comunicación. Es decir, llegar y decir, oye, estos son tus contenidos, ¿cómo los puedes mejorar? Y la vocación de la asociación inició diciendo, ¿cómo contribuimos para hacer mejor contenido, mejores contenidos? Y aquí nos empezamos a especializar, a tener, te digo, elementos, técnicas, gente que nos ayudaba pues, a tener razonamientos, argumentos y a darnos a la tarea de platicar con los medios, ¿no? Algunos nos escuchaban más, otros no nos escuchaban, a otros los teníamos que convencer de distintas maneras. Alguna de ellas fue pues, la agrupación de anunciantes, ¿no? Que les decíamos, señores anunciantes, ustedes que tienen prestigio, que tienen reputación, júntense y les pedimos que hagan causa común y nos funcionó bien. También nos funcionó el conglomerado de universidades, también de especialistas, y la verdad es que hemos mantenido tal cual, ¿no? Un diálogo creciente en esto, pero la intención es que los medios de comunicación le hagan bien a la sociedad, que con los medios de comunicación se aporte algo que mejore a la sociedad. Y esto es el fin de los contenidos. Luego vino lo que tú ya mencionaste, la Defensoría de Audiencias, ¿no? Decir, oye, pues también la audiencia tiene que tener voz y la voz de las audiencias se hace a través de tener un mediador, ¿no? Un mediador que pueda dialogar internamente, que le dé sus puntos de vista, que dé elementos y que pues es una escucha también, ¿no? Y eso es muy bueno porque una empresa que hace o produce cosas tiene que escuchar, porque escuchar le ayuda, pero también tienen que poner mecanismos para ir mejorando todo eso. Fundamentalmente es sobre todo por los públicos vulnerables, ¿no? Y así empezamos, Julio, ¿no? ¿Qué retos implica ahora, hoy en día, 25 o casi 26 años después de esta iniciativa, que se dicen bien fácil, pero te ha tocado ver de todo y algo que te debo de reconocer a ti y a tu equipo es que incluso nos pedían oportunidad de entrar a los foros de televisión, conocer a los guionistas, conocer a los productores, dialogar con ellos, estar al interior del foro para saber qué sucedía backstage, qué sucedía en el momento de la producción. No fueron pocas veces las que me tocó verte observando y lo digo respetuosamente, aprendiendo de todos con todos, haciendo una gestión del conocimiento importante. Pero hoy, ¿qué retos tenemos cuando, por ejemplo, el Internet carece de una regulación? Cuando me tocó a mí coordinar los trabajos de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, nos volvimos a encontrar tú y yo muchos años después, monotemáticos y monoobsesivos, tratando de cuidar estos elementos. Me hiciste la mano de apoyarme, ya había una evolución en ustedes mayúscula, eh, pero ¿qué retos hoy implica la falta de legislación en determinadas tecnologías y plataformas? Bueno, yo creo que el mundo se nos abrió a todos en olas, el mundo se abriendo en olas, así como la imprenta abrió una ola y la televisión fue otra ola para mí, radio y televisión. Bueno, el Internet es una ola y la inteligencia artificial ahora es otra ola. Otra ola, Estamos claro. en la quinta ola, yo digo, de este tema, ¿no? Pero el Internet efectivamente fue algo que se nos fue apareciendo a todos, a las empresas, a las universidades, las instituciones, a todo el mundo, ¿no? Y este tema, yo diría, la plataforma de Internet, lo que hizo fue verdaderamente hacer posible que todo el mundo estuviéramos en este ambiente que hace posible tantas cosas, ¿no? Conocer, comunicarse, crear, y bueno, esta tecnología que ha avanzado más rápido que lo que podemos alcanzarla nosotros en términos, como tú dices, de, bueno, acuerdos, regulaciones, leyes o autorregulaciones, porque va más rápido la tecnología que otra cosa, nos hizo también aprender mucho. Si cuando nacimos teníamos diálogo, ¿qué te diría? Con la Cámara de Radio y Televisión, con las principales medios de comunicación, televisoras, radios, etcétera, también en gran parte también con prensa escrita, pero fundamental eran los medios electrónicos y de radiodifusión. Era un mundo, yo diría que era un mundo muy conocido y eso pues lo caminamos bien con experiencias de tal cual como tú dices, de aprendizaje. Nosotros aprendimos a saber la dificultad que tenían adentro de los medios para crear contenidos, que es una presión y una cosa importante, Enorme, claro. enorme. Y nuestra insistencia era siempre decir, oye, pero lo puedes hacer mejor siempre, ¿sabes? Claro. Pero bueno, bien. Pero viene el Internet y entonces se nos abre para todos algo nuevo, pero primero nos desconcertó y los propios medios
pasaron a ser analógicos a digitales. Y esa es otra gran temática, ¿no? La tecnología los abordó a todos. Y esto fue siendo pues multipantallas, ¿no? Una televisión que ya tenía posibilidades de pasar varias imágenes en un solo cuadro, mil cosas, ¿no? Que aprendimos. Se multiplicó. Y esta multiplicación de medios y de actores nos llevó a nosotros, ¿qué te diré?, a tener pues una mayor dificultad de tener interlocutores más exactos. ¿Cómo puedes tener interlocutor con tanta gente que se mueve en Internet? ¿O cómo puedes tener interlocutores más directos con tantos creadores de contenidos? Ya no digas las plataformas, los creadores de contenidos, ¿no? Entonces, nos ha llevado a 3 rutas nuevas. Una ruta nueva, la primera es que entendimos que nuestra tarea fundamental es alfabetizar. Alfabetizar es un tema verdaderamente vital. Todos, y por alfabetizar tú conoces bien, tú has manejado esto de una manera experta, pero alfabetizar quiere decir aprender constantemente en este mundo de las tecnologías, de la comunicación, los lenguajes, las maneras de crear, todo. Y esto, alfabetizar es cómo me relaciono bien con los medios. Pero más allá ahora del medio nada más, porque ahora yo soy el que crea contenidos, ahora todos somos creadores de contenidos. Bueno, el tema de los influencers es un tema que tú ves que es una explosión, ¿no? Los nuevos creadores, ¿no? Críticos de contenido, todo esto es una cosa nueva. Pero solamente para constatar esto que dices, esta revolución, ¿cuántas series, cuántas películas nuevas, cuántas piezas de comunicación se están generando ahorita en México y en el mundo? Son miles, ¿no? Cuando empezamos nosotros, las horas de contenido, nosotros las monitoreábamos prácticamente todas, que era Claro, un mundo grande, lo un recuerdo, mundo claro. grande, un mundo grande, esfuerzo gigante, ¿no? Ahora, si quieres monitorear todos los contenidos que están, es imposible. Entonces, la primera línea es cómo alfabetizamos, cómo ayudamos a este desarrollo. Le hemos llamado a nosotros ahora inteligencia digital. Claro. Así como hay un coeficiente intelectual, ahora necesitamos desarrollar un coeficiente digital. Es decir, cómo vamos dotando a las generaciones de elementos que les permitan discernir, manejar la información, saber qué es verdad, qué es mentira, qué les conviene, qué no les conviene, todo esto, ¿no? El uso del tiempo en pantallas. Entonces, todo es una tarea verdaderamente grande y nueva, ¿no? Es nuestra primera área y es la más importante. La segunda es cómo convencer a los actores más importantes dentro de los poderes mediáticos, así tal cual, dentro de los grupos mediáticos, de que introduzcan contenidos de otro tipo, ¿no? Voy a hablar de cultura, pero no la cultura como, insisto, como el arte y la música, que es muy importante, sino como cultura, decir, ¿qué sedimento dejas, no? Y en eso estamos trabajando en este movimiento que se llama Yo creo un México mejor y que tiende a impulsar narrativas. Nosotros queremos decir, oye, destacan narrativas, líneas narrativas que destaquen atributos positivos. Entonces aquí estamos en esta temática que es muy grande y que nos ha dado buen resultado porque estamos pues, ganando, ¿no? Gente que hace contenidos, gente que hace publicidad, gente que está haciendo toda comunicación. Le decimos, hombre, ¿por qué no mejor vamos desarrollando contenidos con narrativa? Una narrativa constructiva, positiva, pero con atributos muy importantes, ¿no? Y luego el tercero, el otro es grandes alianzas con universidades, con investigadores, porque estamos viendo, como todo, que el progreso es ambiguo. El progreso tiene cosas muy importantes que tenemos que aprovechar y cosas muy peligrosas que tenemos que gobernar. Entonces, inteligencia artificial es el gran tema ahorita, ¿no? Tiene todas las posibilidades del mundo que queramos, pero también tiene grandes problemas que tenemos que descubrir y ayudar a la gente a que se prepare, ¿no? El hombre de hoy, el estudiante de hoy, el maestro de hoy, se está enfrentando, ¿no? A estos nuevos retos, ¿no? ¿Cómo enseñas y cómo, déjame decirte, cómo no te hacen trampa los alumnos con la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente, claro. Y hablas de todo mundo, pero ¿cómo lo utilizas para bien? ¿Y qué peligros puede tener para ti, no?
Mucho tiene que ver con el tiempo que estamos metidos ahora en las tecnologías y que nos está haciendo, ya hay una demostración científica de que está haciendo así como en el hombre una especie de disociación en la mente. Los mundos virtuales, los mundos tecnológicos y la realidad. Y ahí hay un reto gigante, ¿eh? ¿Cómo resolvemos esta temática para llevar al hombre, a la persona, a los estudiantes, a partir de la vida real, de las experiencias de la realidad, a que aprovechen lo virtual? Y es un reto gigante, gigante. Se dice en dos palabras, pero realmente son unos retos más grandes, ¿no? Entonces, por ahí va la asociación, cómo crear influencia de alto poder. Platícame finalmente, Francisco, cómo ayer dieron un gran paso, ayer 26 de septiembre, dieron a conocer una alianza entre 23 medios de comunicación de manera inicial para unirse otra vez a favor de todo esto que hemos venido platicando, para mandar buenas señales, hacer buenos contenidos, pero sobre todo algo que me llamó mucho la atención, destacar historias y momentos de México, historias de personas y momentos de México que realmente valen la pena. Es decir, hoy cuando consumimos contenidos, cuando prendemos la televisión, la radio, el internet, por lo regular está plagado de malas noticias o de noticias falsas, muchas de ellas, con dolo, con escándalo, con estruendo, con nota roja, y pareciera ser que es todo lo que hay alrededor. Sin embargo, México es un país tan maravilloso que tiene gente extraordinaria, con historias extraordinarias, pero también tiene sucesos muy importantes que dar cuenta y que narrar, las grandes historias que luego no pasan en los medios de comunicación. Cuéntame a qué se debe esta iniciativa, qué respuesta tuviste y sin lugar a dudas la gota gorda que han de haber sudado para convocar a ese número de medios. No, no, muchas gracias. Fíjate que en la secuela me parece de dos cosas. Uno, hace años hicimos un convenio con los medios para la calidad de los contenidos. Fue un antecedente que nos pareció muy importante. Ahí aprendimos a hacer convenios con los medios de comunicación, que son para nosotros el actor al que nos dedicamos, ¿no? Cómo los medios de comunicación hacen algo muy importante. Luego hicimos también causa común con el acuerdo para el manejo de las noticias de violencia, que fue un acuerdo que nos pareció muy interesante en ese momento. Bueno, han pasado los años y tú has marcado ahorita la realidad. La realidad es que las personas estamos como respirando una especie de ambiente negativo permanentemente, como si fuera un smog cultural, ¿no? Sales y ya no sabes qué tipo de ozono tienes que quitarte, porque si no son los muertos, es la economía, es la polarización, es La política la, misma. la política misma, ¿no? Y todo esto se ha hecho de esto un ejercicio muy, muy mal. Pero todos estamos cansados de eso, todos, todos. Yo diría que hasta los medios de comunicación, y te lo digo también por la plática con algunos de ellos, es decir, los medios de comunicación también necesitan encontrar una manera de dar a conocer lo mejor de México, pero ser escuchado. Ser escuchado. El problema es que hay una tendencia también cultural de que lo que te alimenta a veces es el morbo de la noticia mala, y hay ya hasta enfermedades que tú conoces que son que la gente quiere saber lo malo del día. Bueno, de esto ya estamos todos, ya nosotros tenemos una estadística, en algunos momentos supera hasta el 70% el contenido de noticias negativas, ¿no? De cualquier índole, ¿eh? De accidentes, de mamá, lo que sea. Y estas son llevadas a primeras planas o a los momentos más importantes. Ahora, nosotros no lo que partimos de decir es, a ver, México es un México tan grande, tan importante, es un país tan rico que lo podemos describir así desde, ya tiene riqueza cultural que creo que ningún mexicano la ha agotado en sí mismo, no la ha agotado. Tiene una riqueza económica muy importante, tiene bosques, tiene ríos, tiene minas, tiene empleos, tiene zonas de desarrollo, tiene importantísimas, ¿no? Tiene gente trabajando. Hacemos recuento, a veces decimos, mira, ¿cuántos maestros van diario a dar clases a la escuela? ¿Cuántos?
cuántos médicos van diario a cumplir con su deber, cuántas profesionistas, cuánta gente que está dedicándose a los servicios, ¿no? De alimentación, de entretenimiento. Somos millones de mexicanos los que estamos trabajando cotidianamente y haciendo cosas muy buenas. Pero eso no se destaca. Pero además dentro de estos mexicanos hay mexicanos que han hecho unas historias increíbles, increíbles en su vida, ¿no? Gente que con pocos recursos, ayer estábamos precisamente en ese evento con Katia Echagarrestae, Y que la es astronauta mexicana. la astronauta. Tú escuchas esto de nuestra astronauta, una muchacha sencilla que no tuvo apoyos prácticamente de nadie, con una voluntad y una claridad, llegó y ahora está invitando, ¿no? Ella a decir, hagamos aquí, ella está invitando a hacer una ley para ese tipo de, digamos, de temáticas tecnológicas, ¿no? Quiere que México se destaque también en esta materia. Bueno, es una niña que fue para allá. Pero sí podemos encontrar tal cual desde el panadero que empezó de cero y que ahora tiene una red de empresas de panadería, de el hombre, yo conozco empresario, no voy a decir nombre para que no aparezca publicidad, pero conozco un ganadero en Sinaloa que empezó con esto y ahora tiene la cadena más grande de carne que se extiende en todo el país y además él ha desarrollado por su propia cuenta una labor social se llama Salud Digna. Ya con esto dije todo el nombre. Aquí nada Salud más Digna. necesitamos decir que coman su carne día con día. Bueno, perfecto, pero no es publicidad, sino me parece que son esto y muchísimas más. A mí las patronas me han impresionado siempre en el tema este de estas mujeres que empezaron ayudando a los migrantes y que ahora son un símbolo de México. Y podríamos hablar de cientos y cientos de gente que ha hecho eso. También te diría que hay de todo nivel, hay empresarios que han sufrido eh, colapsos impresionantes, que no cerraron sus empresas para el compromiso con sus empleados y que se levantaron después y ahí están. Y tenemos gente que ha brillado en la economía, en la salud. Entonces, México es un México verdaderamente muy grande. Está escondido. Nuestro planteamiento es, ¿por qué está tan escondido ese México del que todos sabemos y tenemos que estar más orgullosos? Y entonces el acuerdo es para eso, para visibilizar, para destacar, para platicar estas historias de estas personas y también de esfuerzos colectivos, ¿no? Que se han hecho para verdaderamente sacarle brillo a México, que ahí están y que son verdaderamente la consistencia real de esta nación. Son miles, miles de mexicanos, miles. Y entonces nos hemos dado la tarea primero de contar historias. Entonces hemos hecho una asociación con un poco más de 70 instituciones que tienen y que quieren contar sus historias y que cuando las ves dices, caray, yo quisiera haber sido ese niño, ¿no? O quisiera haber sido ese padre de familia, ese maestro, esa gente que inició esto. Por cierto, hay muchos que han hecho programas de radio que a mí me llaman la atención, que han tenido vocación de radiodifusores, bueno, entre otros, entonces, y muchachitos que han hecho sus pequeñas empresas de internet y sus proyectos, pero de la nada. Y bueno, entonces, todo esto, lo que queremos es ese compromiso. ¿Cuál fue el compromiso con los medios que invitamos? Son 27 grupos de medios, 27, perdón. Dije 27, y 23, nos perdón. da mucho gusto. Si quiero, te leo muchos, algunos de ellos vale la pena. Pero el acuerdo con muy buena fe han dicho, sí, nosotros vamos a poner en primeras planas o en la primera pantalla o en el mejor lugar de nuestras pantallas estas historias. Las vamos durante un año, vamos a irlas contando sistemáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, te diría, algunos diarios los van a poner unos el domingo, otros el sábado, como primera plana esa historia. En otros canales van a poner esas historias en las fundaciones en primer lugar. Y vamos a tener dos cosas, recoger historias, por un lado, recoger para contarlas y contarlas bien, que es parte de esto, porque la comunicación tiene ese chiste, cómo cuentas bien las buenas historias, ¿sí? Y luego eso, destacarlas. ¿Qué va atrás de esto? Un ánimo, ¿no? Un decirnos a nosotros mismos, todos los mexicanos, oye, sí, somos ese mexicano que está escondido, pero sí somos, ¿sí? No es aquel que te han dibujado, no es ese mexicano que todos los días ves y que no quieres ser, ¿no? Ayer decíamos, no es cierto que somos el mexicano
perezoso, el irresponsable. Sí hay gente que así es. No, eres el mexicano creativo, que tiene talento, Comprometido, trabajador. comprometidos, que dedicas el tiempo, que quieres salir adelante, que quieres construir tu colonia, tu nación, todo. Ese es el tipo de mexicano, ¿no? Y tenemos cantidad. Entonces, este acuerdo es un acuerdo benéfico para todos. Es un acuerdo entre medios e instituciones para crear esto, ¿no? Y creemos que abre un campo nuevo. ¿Y qué importancia tuvo este evento? Bien, lo importante es que una cosa es que te digas, yo quiero contar historias buenas, ¿no? Pero si estas no tienen voz, si estas no se escuchan con fuerza, poco hacemos. En cambio, la suma de medios en esto, creemos que puede ser una gran masa que nos lleve a una narrativa nueva, creíble, constructiva, justa, ambiciosa en el sentido de país, en el sentido de personas, pero que nos tiene que dar exactamente como resultado el ánimo social, una cultura de inspiración, unos deseos, ¿no? De seguir en esto que es nuestra historia, es nuestro México, donde vivimos y donde vamos a desarrollar. Y el México que estamos construyendo. Así que ese es el fin de esto, Julio. Qué bueno, mi querido Francisco. Pues la verdad es que yo celebro esta iniciativa, creo que les va a ir muy bien. Me da mucho gusto que estos 27 medios se hayan sumado de manera inicial, más las organizaciones que los acompañan. Y yo agradecerte mucho este espacio que me has permitido hoy mismo darnos el comentario, platicarnos qué es lo que sucedió el día de ayer y sobre todo seguir entre todos impulsando esta cultura del buen consumo de medios y de la buena producción de contenidos también, que creo que tiene que ser una parte en donde todos pongamos algo de nosotros. Oye, Julio, yo te invito nuevamente a ser parte de este acuerdo y pues por muchas razones, porque tú eres comunicador, ¿eh? Gracias. Has sido comunicador y eres un destacado comunicador muy reconocido Muchas y por gracias. quién eres como persona. Así que Muchas gracias. te invito y yo creo que en esas causas estamos hermanados, ¿no? México sale así, hermanándonos todos en las causas, en las mejores causas que tiene. Ahí estaremos, con mucho gusto, Francisco. Le agradezco mucho tu invitación y claro que la aceptamos. Y te agradezco mucho este espacio. Te envío un gran abrazo, agradeciendo el tiempo que dedicaste a nosotros para explicar de qué se trata este gran acuerdo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, nos seguiremos viendo, Julio, y además, esta tarea de estos programas son también esto que anima y esa estrategia tuya la traías, ¿eh? Felicidades, Julio. Muchas Muchas gracias por ti. gracias. Gracias, Francisco. Que tengas muy buena tarde. Te agradezco mucho. Igual, gracias, Gracias. Julio.